Buenos días, hoy domingo 22 de septiembre de 2024. Los saluda el presbítero Hermenegildo Saldaña, siervo misionero de la Santísima Trinidad. Escuchamos el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos 30 a 37. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. El que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Para los judíos de aquel tiempo, de los tiempos de Jesús, Galilea era la olvidada, la desconocida, la despreciada. Por eso nosotros, como siervos misioneros de la Santísima Trinidad, nuestro carisma dentro de la Iglesia Católica es trabajar en áreas pobres y abandonadas. Como hoy escuchamos que Galilea es la despreciada, la olvidada de Dios. Así nosotros, como siervos misioneros, respondemos a un llamado de Dios dentro de la Iglesia y que nos permite colaborar en las diócesis desde nuestro carisma en el trabajo, como lo es en la alcaldía de Iztapalapa, una alcaldía pobre, donde los pobres, los humildes, los mezclados con otras culturas, Galilea se considera como el lugar de los paganos, llamada Galilea de los Gentiles. Pero esto no está olvidada por parte de Dios. Jesús toma este gran ejemplo de esta ciudad pobre, donde se va a centrar el evangelio del reino de Dios, donde se va a sentar uno y contemplar los bellos atardeceres, donde las aves se alimentan y donde los lirios del campo que el mismo Padre viste de belleza. Es también la Galilea que acepta con gusto la predicación de Jesús. Hoy vemos en este evangelio la gran importancia que el evangelista nos presenta, donde los hombres y mujeres de Galilea se dirigen en camino hacia Jerusalén, donde se van a encontrar con la experiencia que Jesús les va a hablar de la muerte. Tuvo que ser duro para Jesús, también lo será para cada uno de nosotros, que debemos pasar y sacrificar la Galilea de nuestros sueños e ilusiones, de nuestras vivencias y emociones. El camino de Jerusalén, donde nos vamos a encontrar con la muerte inesperada. Pero hay una salida: al tercer día resucitaré. La muerte y la resurrección de Jesús en Jerusalén nos han abierto una puerta a la esperanza que ya nada ni nadie nos puede cerrar. Así como escuchamos hoy el segundo anuncio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. El domingo pasado nos preparaban con este tema de Jesús, del episodio del exorcismo, donde Jesús hace aparecer clara la necesidad de la fe y la oración para afrontar la lucha contra el mal. Jesús vuelve a instruir con gran figura, en este caso la imagen de un niño como modelo discipular
y con la actitud de humildad y servicio como marcas del verdadero discípulo. Nos lleva a esto, a ver que Jesús se sienta, es decir, quiere hablar como maestro y dar solemnidad a lo que va a decir. Tal vez no tenga mucho sentido que estando en una casa los llamara. Con esto vemos que Jesús invita a sus discípulos a ver algo diferente. Se han centrado en esta parte, ¿quién es el más importante? Jesús lee los pensamientos de los discípulos y los lleva a algo muy concreto, en donde el evangelista Marcos, nos lleva a un modelo de la humildad, algo simple, donde el niño aparece como ser que no tiene derechos, que no tiene importancia, que no se le toma en cuenta, que aún podríamos decir que no es digno de atención, es decir, una situación de inferioridad. Pues teniendo esas referencias, el evangelista cuenta que la niña, la hija de Jairo, que ya tenía 12 años, podría tratarse de muchachito de los recados, el que está siempre a disposición de los mayores. Lo que realmente importa es que Jesús se identifica con él. Jesús se identifica con el irrelevante, el que no tiene prestigio, el que es débil, el que es indefenso, pero necesita la asistencia. Los discípulos necesitan la asistencia de Jesús. La escena presentada por Marcos pareciera que nos hablara del juicio final, pero no es así. ¿Por qué? Porque el anuncio es más de una manera general que el primer anuncio. La reacción negativa de los discípulos es más acentuada y global, y la enseñanza de Jesús es acompañada de un gesto. ¿Cuál es el gesto que les pone en medio un niño? Jesús nos habla de un camino. Su gran insistencia por este camino nos hace evocar un proceso en el que los discípulos aprenden a ser verdaderos discípulos. Aún los discípulos resisten, y por eso hablan de miedo, pero no solamente de miedo, también de ambiciones. La característica del discipulado, según el Evangelio de Marcos, es ser el último de todos y servidor de todos. La actitud de los discípulos con esto nos lleva a comprender que está centrada en tres aspectos. Primero, no entienden. Segundo, hay miedo. Y tercero, guardan silencio. El miedo y Jesús son como el agua y el fuego. Son incompatibles. Y el hablar francamente, podríamos ver que es una característica de Jesús solicitada también a sus seguidores. ¿Qué miedos nos impiden un mayor compromiso cristiano? La figura del niño en este evangelio que volvemos a retomar es el modelo que deben acoger los discípulos. Nos indica el valor de la insignificancia, pero también la confianza absoluta en el otro. Por lo tanto, como discípulos no podemos sobrevivir sin Jesús y sin Dios. Por otra manera nos convertiríamos en trabajadores sociales, y a la cual nosotros debemos tener la gran confianza al Dios de Jesucristo. Con esto Jesús nos lleva al misterio de la cruz. Nuestro fundador, Padre Tomás Agustín George, nos decía que la cruz nos inspira a orar, nos inspira a ser humildes, nos inspira a llevar a ese otro Jesús en nuestras vidas. Este signo de la cruz que hacemos en el día del bautismo, al recibir los nuevos bautizados, que usamos día a día en nuestras oraciones, en los momentos de agradecimiento a Dios, responde a todo esto lo que Jesús les ha causado un miedo. Este miedo puede clarificarse desde la cruz. Y también la cruz nos inspira
a entender el sufrimiento. Por lo cual, escuchamos el domingo pasado, Pedro no quería aceptar la perspectiva del sufrimiento y de la muerte del Mesías. Aquí vemos cómo en nosotros ahora estos grandes miedos tenemos que enfrentarlos. Y no es cuestión psicológica, sino llevar a cabo los grandes esfuerzos para hacerlos entender. Jesús insiste que si verdaderamente se pelea por algo, entonces tiene que ser un gran servidor. Y con esto nos lleva a comprender que Jesús abraza a los niños, los pone en medio de los 12 y se los propone como ejemplo, donde ellos necesitan de los adultos y los discípulos necesitan de Dios. Con esto, este domingo, pues vamos a orar al Señor y pedimos que la presencia de Jesús en la Eucaristía, quien hace presente para nosotros su misterio de anonadamiento y de triunfo al misterio de su Pascua, nos obtenga esa sabiduría celestial y nos enseñe a padecer con Él para ser glorificados con Él. El Dios del amor y de la misericordia nos bendiga y que en este domingo vivamos con gran alegría y gozo el Evangelio como signo de que tenemos que reconocer nuestra humildad ante el Dios de Jesucristo.